2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 21 de marzo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Le quiero dar la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que usted haya tomado este tiempo para poder juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha traído con bien, nos ha guiado, dirigido y conducido para tenernos juntos en este día, en este estudio. Agradecemos a Dios que a pesar de estar pasando por un gran desierto espantoso, la gracia y la misericordia de Él han estado con cada uno de nosotros. Así que vamos a tener una palabra de oración en este momento para luego iniciar nuestro estudio. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. Damos testimonio de que tú has sido bueno y nos has guardado, nos has protegido y nos has sustentado durante todo este tiempo. Y nuestros corazones están llenos de profundo agradecimiento. Queremos honrarte porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, que eres real, que eres fiel y que eres verdadero, que vives y reinas y permaneces para siempre. Queremos honrarte a ti también, Señor Jesús, que eres el Hijo del Dios viviente, que fuiste enviado por el Padre para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, y allí nos diste redención, vida abundante y vida eterna para los que creemos y te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Queremos adorarte a ti también, glorioso y santo Espíritu, que eres nuestro consolador, nuestro guiador y nuestro sustentador. Y eres el que siempre trasciendes en medio de este estudio y acomoda lo espiritual de Dios a lo espiritual nuestro. Y también, Espíritu Santo, tú te encargas de edificarnos y de fortalecernos en nuestro ser interior. Por eso queremos honrarte y glorificarte, y queremos que nos acompañes de una manera especial en este tiempo de estudio, que tu presencia esté de una manera manifestativa con cada uno de nosotros y saquemos de este tiempo el mejor aprovechamiento en el estudio de tu palabra. Muchísimas gracias, Padre, por ser tan bueno y tan precioso y maravilloso con nosotros. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hoy le quiero hablar acerca de el tema la aprobación del Espíritu Santo. La aprobación del Espíritu Santo. En la disertación anterior hablé acerca de la disputa que se dio en Jerusalén después que Pedro regresó de Cesarea. Luego de oír toda la historia, sin embargo, empezaron a alabar a Dios. Lo que puso fin a la disputa era el descenso del Espíritu Santo sobre los oyentes en casa de Cornelio.
Qué bueno, amados, que aunque había diferencias doctrinales, conceptuales, lo importante es que cuando Pedro habló acerca de que los que estaban en casa de Cornelio recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y él y los 6 que le acompañaban los oyeron hablar en lengua, hasta allí llegó la disputa. Es el hecho de el descenso del Espíritu Santo sobre ellos puso fin a la discordia que había entre ellos. Qué maravilloso. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, siempre pondrá fin a la discordia, a la disputa, pondrá fin al resentimiento, al rencor. El Espíritu Santo, cuando viene y nos embiste de poder, todas esas cosas van desapareciendo de nosotros y somos entonces moldeados por Él a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En mi disertación del día de hoy voy a tocar 2 aspectos esenciales de mi tema. El primero es el mismo don espiritual. El segundo, todos glorificaron a Dios. Vamos a ver este primer punto, el mismo don espiritual. Está basado en Hechos capítulo 11, versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Así que, si Dios le dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Esto es la conclusión del relato de Pedro de lo sucedido en la casa de Cornelio. Y en esta conclusión, Pedro sacó de todo lo ocurrido en la casa de Cornelio que no una conclusión muy correcta y atinada, mis amados hermanos y hermanas. Dice Pedro, ¿quién era yo para poder resistir, impedir, refrenar, colocar obstáculos a Dios? Todo esto lo dijo Pedro en referencia a lo que él había hecho en casa de Cornelio, de lo que Dios también hizo, porque él compartió la palabra, pero Dios se encargó de confirmar esa palabra con el derramamiento de su Espíritu Santo. Se nos confirma así, una vez más por la palabra del propio Pedro, que lo que sucedió en casa de Cornelio era una extensión de lo sucedido en Jerusalén el día de Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo era una señal crucial para Pedro y la iglesia del primer siglo. Pedro en su defensa presentó esta señal como un hecho innegable. Así declaraba a Dios que era testigo del acto de que él aprobaba plenamente su ingreso en la casa de Cornelio. Si no hubiese sido del agrado de Dios que Pedro entrara en la casa de un gentil, él no hubiera confirmado la palabra que Pedro estaba predicando con un derramamiento del Espíritu Santo. Así que Pedro dice, esto para mí fue una señal innegable. O sea, Dios mismo fue testigo del acto cuando yo entré en la casa de Cornelio, porque él mismo me envió hacia allá y aprobó plenamente mi ingreso a esa casa al dar un derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo!
El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poner punto final en todas las disputas, en todas las discordias. ¿Por qué aceptó Pedro la experiencia de estos hermanos y los reconoció como verdaderos creyentes en Cristo? Él vio que Cornelio y todos los que estaban en su casa recibieron el Espíritu Santo de la misma manera en que lo habían recibido los 120 el día de Pentecostés. Los oyó hablar en otras lenguas, como sucedió en Hechos 2:4. Esto identificaba la experiencia de los gentiles con la promesa del Padre, la cual dijo Jesús enviaría, como lo registra Lucas capítulo 24, versículo 49. Así dijo el Señor Jesús: he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Cuando los apóstoles y los discípulos en el monte de la ascensión oyeron lo que el Señor Jesucristo les dijo con relación al cumplimiento de la promesa y a la llenura con el bautismo con el Espíritu Santo, ellos creyeron que era nada más para ellos. Ellos creyeron que era también para los judíos que aceptaran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y creían también que si los gentiles se convertían al judaísmo, se convertían en prosélitos, también ellos tendrían la oportunidad de recibir esta promesa. Jamás se imaginaron que lo que ellos recibieron el Señor se lo iba a dar a los gentiles. Porque mire cómo le dijo el Señor Jesucristo: he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Y ellos creyeron que esa promesa era solo para ellos. Quiere decir que cuando el Dios eterno derramó su Espíritu Santo sobre los que estaban en la casa de Cornelio, esto sorprendió en gran manera a Pedro. Este hecho fue que hizo que Pedro cambiara su mentalidad. Aunque el Señor Jesucristo le había dicho que ellos recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos para ser testigos de Él en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento en que Pedro entró a la casa de Cornelio, no entendía bien este mandato que le dio el Señor Jesucristo. Una vez se da el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, entonces él entiende, su prejuicio es quebrado y él entiende que el evangelio es para toda raza, pueblo, nación. Él entiende que es lo que va a hacer la diferencia es aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. La diferencia está en creer en Cristo, los que creen en Cristo y los que no creen en el Señor Jesús. Ahora, lo segundo es que el Señor Jesús dice: pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. El bautismo con el Espíritu Santo no es para salvación. Aquellos hermanos de otras denominaciones que creen que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario y lo aceptan como Salvador y Señor, aunque si siguen al Señor Jesucristo tal cual como dice la palabra de Dios, ellos son salvos igual que nosotros, porque el bautismo con el Espíritu Santo es una investidura de poder. A través de esa investidura de poder, nosotros no solamente hablamos en lengua, sino que el Señor
nos da palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu para conocer lo que se mueve en el mundo espiritual, sea de Dios, sea del infierno o sea de los hombres. Entonces eso es un revestimiento, una investidura de poder para conocer de manera sobrenatural las cosas divinas. Con la investidura del Espíritu Santo, nosotros entonces recibimos la revelación sobrenatural de las cosas que están en la mente de Dios. Recibimos la revelación sobrenatural de cosas que están en el corazón de Dios, que no han acontecido y que van a acontecer en el futuro. Fíjese que el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a dar a conocer las cosas que habrían de venir. Es importante entonces que nosotros seamos investidos con este poder de lo alto. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de muchos días. Juan bautizó en agua para arrepentimiento de pecado. Ahora nosotros no nos bautizamos para arrepentimiento, sino que confesamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos bautizamos en agua como testimonio público de el haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. O sea, inmediatamente entramos a formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura para poder ser efectivo en la labor ministerial. Mire lo que dijo Juan el Bautista. También declaró que el Señor Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esto nos indica claramente que todos los que aceptaron el Evangelio en Cesarea fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Por qué quería hacer Pedro tanto énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo? Lo más importante en este caso fue que este grupo de gentiles ya se podía contar entre la hermandad cristiana. En el libro de los Hechos se ve claramente que Dios solamente concede el bautismo en el Espíritu Santo a los que han creído en Jesucristo. Eso significa que Dios había aceptado a los gentiles por su fe en Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo era el sello de esa aceptación. Por esa razón, Pedro no quería interferir en el plan de Dios. Amados y amadas, en el presente existe discrepancia en medio de la iglesia. Esto entre ciertas denominaciones. Unas afirman que cuando recibimos a Cristo, ya somos bautizados en el Espíritu Santo. Como yo dije anteriormente, somos bautizados en el cuerpo de Cristo.
introducidos al cuerpo de Cristo para formar parte de la familia de Dios. Otras afirman, al igual que la iglesia de Jerusalén y los gentiles en casa de Cornelio, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, hablamos en lengua y glorificamos a Dios. Los de la primera corriente afirman que los 120 hablaron en lengua porque Dios a través de ellos les habló a la multitud que se reunió en sus diferentes idiomas. Pero nosotros lo que podemos observar en la casa de Cornelio es que allí no había una multitud de gente que hablara diferentes idiomas, pero ellos, al igual que los 120, hablaron en lengua como una señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y esto lo contempló Pedro y los 6 testigos que fueron con ellos. ¿Cómo se dio cuenta Pedro de que el Señor había bautizado a los que estaban en la casa de Cornelio? Cuando Pedro no creía que el bautismo era para ellos, ¿cómo Pedro se dio cuenta de que ellos habían sido bautizados? Los oyeron hablar en lengua. Los creyentes que forman parte de las iglesias pentecostales en el presente aún siguen buscando con expectativa el revestimiento de poder, como lo ordenó el Señor Jesucristo, y la experiencia de hablar en otras lenguas. Usted debe seguir, si no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, usted siga buscando esa experiencia. Esa no es una experiencia para su salvación. Ya usted es salvo, es salva. Esa es una experiencia que le hace efectiva ministerialmente, porque le da la capacidad divina, la revelación divina que usted necesita para discernir, para conocer lo relacionado con las visiones, ser introducido en esa dimensión de visiones, de sueños de Dios, y además de eso, recibir esa revelación de las cosas futuras, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos daría a conocer las cosas que habrían de venir. Esto es una realidad. Vamos al segundo punto. Todos glorificaron a Dios. Este está sustentado por Hechos 11:18. Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Cuando los dirigentes de la iglesia y los creyentes judíos escucharon el informe de Pedro, dejaron de criticarlo y dieron gloria a Dios de que hubiera abierto la puerta a los gentiles. Así como Dios había perdonado a los judíos de su rebelión, ahora aceptaba también a los gentiles que habían recibido a Cristo por la fe. Las cuestiones intelectuales terminaron y la discusión teológica finalizó con el informe de que Dios derramó su Espíritu Santo entre los gentiles. Este era un punto decisivo para la iglesia primitiva. Tenían que aceptar a los que Dios eligió, aunque fueran gentiles. Pero la alegría por la conversión de los gentiles no era unánime. Esto continuó siendo un problema para algunos cristianos judíos del primer siglo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante creyentes de otras denominaciones? Muchas veces nosotros nos hacemos muy denominacionalistas. Si alguien no está afiliado a nuestra iglesia, no sentimos deseo de tener comunión con él o con ella, a pesar de ser un hijo o una hija de Dios, al igual que nosotros.
Cristo oró para que todos fuéramos una sola cosa, un solo cuerpo. Debemos derribar las barreras de separación. Amados y amadas, qué hermoso es disfrutar de la comunión con los demás hijos e hijas de Dios. Fue Cristo quien propició la comunión entre Pedro y los gentiles de Cesarea. Toda diferencia cultural se disipó cuando Pedro vio que ellos habían aceptado al mismo Cristo a quien él servía. El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos era una prueba de que estaban en Cristo. Cuanto más nos acercamos al Señor, tanto más cerca estamos de los demás creyentes. No podemos acercarnos a los creyentes si no nos hemos acercado primeramente a Cristo. Nosotros necesitamos acercarnos al Señor Jesús. Y cuando nos acercamos a Él, amaremos a todo el resto de los creyentes sin distingo denominacional, ni de raza, ni de cultura. ¿Cuál había sido la idea predominante entre los creyentes judíos? Hasta ese entonces los cristianos judíos pensaban que las bendiciones del evangelio estaban restringidas a los israelitas. No se acordaban del llamamiento de Isaías 55:1, que dice a todos los sedientos. No dice a todos los judíos, ahí dice a todos los sedientos. Ahora estaban convencidos de que, sin importar la raza, todo lo que recibieran a Cristo por fe serían aceptados por Dios. Y si Dios los aceptaba, ¿cómo no lo iban a aceptar ellos? Como lo declara la Biblia en Efesios 2, del 13 al 18, los gentiles estaban alejados de Dios, pero en Cristo todo ser humano es atraído a la gracia de Dios. Ahora judíos y gentiles se han fusionado en un solo cuerpo por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, tanto los judíos como los gentiles tenemos acceso a Dios por el mismo Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos demuestra cómo el Espíritu Santo ha venido obrando para destruir la barrera de separación de raza, cultura, idioma o clases sociales. Él no quiere que los creyentes estemos separados unos de otros. Lo primero que hace el Espíritu Santo es traernos a todos para que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo. Luego se empeña en hacer que todos los creyentes nos consideremos y nos amemos como verdaderos hermanos dentro de la familia de Dios, que es la iglesia. Uno de los testimonios más grandes que los cristianos podemos dar ante el mundo es nuestra unidad. Aunque no pertenezcamos a la misma iglesia, si somos nuevas criaturas en Cristo, pertenecemos al mismo Señor. La vida en pecado, mis amados hermanos y hermanas, la vida en pecado es de soledad y aislamiento. Uno de los problemas de la sociedad actual es que muchas personas no se sienten aceptadas. Pero los que reciben a Jesucristo se dan cuenta inmediatamente que han ingresado a la familia de Dios. El Evangelio ha venido a hermanar a los hombres y a borrar la barrera que la humanidad había levantado. Entonces, es necesario que a través del Espíritu Santo nosotros estemos fusionados como un solo cuerpo.
sin distingo de denominación, raza, cultura, nivel social. Todos somos uno en Cristo Jesús, el Señor. Entonces, este descenso del Espíritu Santo en la casa de Cornelio nos ayuda a entender el propósito divino de que realmente nosotros no necesitamos otra cosa para recibir esa investidura que el recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Si usted no ha recibido a Cristo, en este momento dígale las siguientes palabras: Señor Jesús, yo reconozco que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo abro mi corazón y te recibo como Señor, Salvador y Redentor. Delante de ti, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me laves y me libere con el poder de tu sangre de todos mis pecados, de toda atadura, de toda ligadura. Y hazme, Señor Jesús, una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo para que Él me dirija, me guíe y me conduzca al conocimiento de la persona del Padre y de tu persona para amarte y adorarte. Gracias, Señor Jesús. Si esta fue su oración, usted necesita entonces acercarse para poder compartir con aquellos que ya han aceptado a Jesús. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Hemos podido ver cómo a través del derramamiento de tu Espíritu Santo, tú pusiste punto final a la disputa que había en la iglesia de Jerusalén cuando ellos oyeron lo que sucedió en la casa de Cornelio, de cómo tú les aceptaste a ellos dándole el don del Espíritu Santo. Ayúdanos a que los prejuicios denominacionales sean desechos para que nosotros podamos amar como tú amas. El Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Les bendigo y espero estar con ustedes, Dios mediante, el día jueves a las 7 de la noche. Hasta que llegue ese momento, que Dios le bendiga. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.